Obrigada, Maricelli. Vamos seguir, então, nossos próximos convidados. Nossa mesa será formada pelos professores Adrian Padilla e Nora Gamboa, ambos da Universidade Nacional Experimental Simão Rodrigues, da Venezuela, e que no momento também são professores visitantes na Universidade Federal da Roraima e nos trazem como tema Comunicação em Tempos de Guerra, pistas para uma leitura geopolítica. Lembramos que após a fala dos professores, teremos um espaço para perguntas. Em função da instabilidade da internet na Venezuela, os professores mandaram um vídeo com a sua exposição, para garantir que a gente consiga ouvi-los. Então, a gente vai assistir esse vídeo com a exposição deles e, posteriormente, a gente abre para a pergunta, e na torcida que a internet continue funcionando e eles consigam nos responder, certo? Eles estão nos acompanhando, não é, Jaqueline? Estão escutando, estão acompanhando e vão estar conosco daí no final do vídeo. Boa tarde, colegas. Para nós, um prazer poder estar aqui participando no Colóquio Internacional de Investigação Crítica da Comunicação. Somos o professor Adrian Padilla e Nora Gamboa. Somos da Universidade Nacional Experimental Simón Rodríguez, da Venezuela, e também com vínculos aqui na Universidade Federal de Roraima, no norte do Brasil. Então, para nós, um prazer poder estar aqui para compartilhar nossas reflexões em um tema, como hemos chamado, de comunicação em tempos de guerra e pistas para uma leitura geopolítica, né? Vamos fazer nossa apresentação em espanhol, em castelhano, e vamos aqui a subir a apresentação neste momento para começar, então, nosso trabalho. Temos aqui... Bom, boa tarde. Também agradecida pelo convite, agradecida ao professor Com, e, bom, vamos a compartilhar a nossa apresentação. Bem, temos que a comunicação, comunicação em tempos de guerras ou de guerra, pistas para uma leitura geopolítica. Comenzamos aquí con un epígrafe de Batelar. En efecto, es evidente que la gestión gubernamental de la opinión es un colorario insoslayable de la guerra moderna que se juega a gran escala. Decimos que para entender esta problemática debemos partir del hecho del referente histórico y teórico de lo que es el conflicto bélico, ¿no? Conflicto bélico como forma de resolución de diferencias o como imposición de la voluntad de unos grupos humanos sobre otros. Es una referencia a un hecho, una práctica social que ha atravesado la historia de la humanidad a escala planetaria. Tenemos marcas textuales ya en la antigüedad, por ejemplo, como el trabajo de Sun Tzu, El arte de la guerra, siglo V antes de nuestra era. Tenemos también en el siglo XIX un trabajo, un clásico, que es el de Clausewitz, de la guerra, donde se plantea, este autor alemán, plantea que la guerra como una continuidad de la política por otros medios, y es un referente en los estudios militares, es un clásico que todavía sigue siendo referencia. En lo que diríamos en las guerras de liberación nacional, tenemos, y las guerras revolucionarias, tenemos trabajos como el de Nguyen Giat, vietnamita, la guerra de todo el pueblo, que también es un referente importante para entender esas confrontaciones. En América Latina tenemos el trabajo de Ernesto Che Guevara, Guerra de Guerrillas, que también continúa siendo pues, un ejemplo y un referente para pensar el tema de los conflictos y el tema de la guerra en diferentes, tanto la guerra imperialista como la guerra revolucionaria. Y tenemos un trabajo más reciente de un grupo de militares norteamericanos, William Litt y otros, que publican ya a finales del año de la década de los 80 un trabajo llamado El cambiante rostro de la guerra. Es importante porque en este trabajo se comienza a hablar de una taxonomía, de una clasificación de la guerra en generaciones. Entonces es muy común ahora escuchar lo de cuarta generación de la guerra, etcétera, pero viene de ese trabajo, o sea, esa construcción teórica viene a partir de allí, y entre los elementos que desarrollan históricamente desde la primera generación de la guerra, que va a ser la guerra napoleónica, la guerra de independencia en América, etcétera, pasando por la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, hasta llegar a el planteamiento de la cuarta generación de la guerra,
que sería la que estamos viviendo en este momento, y que estos autores plantean que en esa cuarta generación la tecnología es el arma principal en el campo de batalla, y el enemigo no se presentará en líneas de frente que estarán definidos, sino que su presencia en el campo de batalla será difusa, y la diferencia entre militares y civiles en el escenario podría desaparecer. Es importante tomar en cuenta esto porque gran parte de los conflictos bélicos contemporáneos pasan, sobre todo en el siglo XXI o finales del siglo XX, por estas características. Tenemos que desde la última década del siglo XX, las corporaciones financieras, mediáticas, gobiernos y el complejo militar industrial de los Estados Unidos, como sujeto hegemónico, echó a andar la iniciativa de dominación de espectro completo, que sería como una estrategia de desarrollo de su poder. Esto lo vamos a ver como una guerra contra todo signo real o imaginario de vida y pensamiento independiente o disidente. Esto, diríamos, este planteamiento, que se convierte en una estrategia, es la que explica la presencia de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, pero también del factor hegemónico, estamos hablando también de las corporaciones, a nivel o a escala planetaria, con bases militares, pero también con grandes inversiones, y explica también, está dentro del marco de lo que sería la doctrina de defensa y seguridad, que ha sido la que ha pautado el accionar de los Estados Unidos y del poder hegemónico, es decir, en el último medio siglo, inclusive anteriormente como pretensión, cuando la doctrina Monroe, ya en el siglo XIX, se planteaba América para los americanos. Tenemos que, dentro de esa dominación de espectro completo, la guerra no convencional, como una propuesta que aparece definida de manera muy clara en la circular de entrenamiento TC 1801 de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, donde se destaca que los medios de comunicación masiva y las tecnologías digitales tienen un papel protagónico en esa guerra no convencional. Ahí estamos hablando del desarrollo de las operaciones psicológicas a través de la cultura mediática y de los procesos de inteligencia tecnológica. En el campo teórico, vamos a destacar que en el cultivo teórico de los Matelar, en la extensa obra de los Matelar, estamos hablando, bueno, de pensar los medios, estamos hablando de historia de las teorías, estamos hablando de geopolítica de la cultura, estamos hablando, bueno, de cibercontrol, de todos los procesos mundo vigilado, bueno, en una cantidad de trabajos, tanto de Arma Matelar como de Michel Matelar y juntos, van a desarrollar un trabajo desde la perspectiva histórica, donde podemos ver la estructuración de las tecnologías, los modos de comunicación, la producción de conocimiento en un contexto histórico, desde finales del siglo XIX, pasando por el siglo XX y hasta inicios del siglo XXI. Es un proceso que dice del desarrollo del sistema capitalista y de su configuración imperialista y global. Destacamos que en el trabajo de los Matelar ya se hace una referencia importante al trabajo de Harold Laswell, que son las técnicas de propaganda en la Guerra Mundial, que es publicado en el año 27, donde se coloca el manejo de la gestión gubernamental de la opinión. A partir de esas construcciones teóricas, ya para el año 38 se desarrollan operaciones psicológicas, en este caso la propaganda, como una persuasión organizada, y en esa misma línea se comienza un desarrollo de trabajo que nos lleva a pensar o nos lleva a identificar decisiones del gobierno de los Estados Unidos de crear, por ejemplo, el Departamento de Estado, la División de Relaciones Culturales en el año 38. Y es interesante destacar que en esa articulación no solamente es estatal, no solamente es el gobierno, sino que participan también empresas privadas, o sea, ya la visión corporativa, estamos hablando de redes como NRC, CBS, La Voz de las Américas, la revista Time y la red Digis, que también son construcciones, es decir, productos culturales que van a servir para desarrollar esa estrategia hegemónica, tratando de no solamente confrontar ejércitos, sino ocupar la mentalidad, trabajar precisamente en la construcción hegemónica, en los considerados enemigos o en las áreas de influencia. También en esa misma línea, ya en finales entre los 50, de toda la década de los 50, se crea la Agencia de Desarrollo de los Proyectos de Defensa,
que sería la DARPA, ya en el contexto de la Guerra Fría, que va a generar la ARPANET, que como sabemos, pues fue lo que dio inicio a la Internet, finales de los 50, 60, y todo el proceso que ahora conocemos y que está muy presente en nuestras vidas a nivel así global. Es importante destacar algo que coloca Matelar en los Matelar, que es la fábrica de ideas, los llamados think tank, como un espacio para el desarrollo de la investigación operativa que surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con un peso significativo en la dimensión de la información y la comunicación. O sea, estos son elementos que es importante tomarlos en cuenta porque es diríamos, el piso, el referente que explica, cuando podemos comprender ese proceso que puede llevar y que lleva efectivamente a la constitución de una hegemonía mediática, o sea, en función de los intereses del centro de poder. Profesora Nora, continúa acá en esta parte. Bueno, esa construcción que se ha venido realizando y esos centros de poder que ha llevado a esa hegemonía mediática, tiene su principal base, su principal justificación en la defensa nacional. Esa defensa nacional que lleva a tratar de tener una dominación total de ese espectro completo de todo lo que son los medios llamados de comunicación, de todo lo que es el desarrollo de tecnologías vinculadas a la comunicación. No estamos hablando solo de medios, sino de telecomunicaciones, de bases de datos que se han venido desarrollando. Ha llevado a que las producciones que se hacen en esos medios evidentemente tengan un fin político, ideológico y económico que sirve especialmente a los intereses de esas grandes corporaciones y del mercado internacional, porque todas esas corporaciones mediáticas están vinculadas a grandes corporaciones militares y de otro tipo vinculadas al área financiera. Esos grandes medios trabajan en la misma ideología global. Los intereses de esas asociaciones y corporaciones mediáticas están ligados a las grandes potencias del mercado globalizado y a los intereses de ese mercado globalizado. Esto ha llevado a que esos medios y esas grandes corporaciones comiencen fusiones y comiencen a comprar y asociarse con la mayoría de los medios. Eu mostrei aí, tem explicando, dando moderada a live, né? Viu? Tá fazendo... El sistema mediático corporativo tiene la capacidad de fijar significados, ideologías, formar opiniones, trazar líneas predominantes en el imaginario colectivo. Y sus valores supremos para la vida en sociedad son todo lo que es el incentivo del mercado, las seducciones del consumismo, el individualismo, la competencia y la búsqueda, por supuesto, de la mayor rentabilidad continua. Ellos básicamente tienen un compromiso, que es el control selectivo de la información, opinión y medidas de valor que circulan socialmente en consonancia con los intereses del sistema. O sea, su objetivo principal es controlar todo lo que circula, toda la información que circula. Y allí nos encontramos ¿con qué? Con que estas corporaciones mediáticas, en la medida que se han venido fusionando y venido asociando y comprando otros medios, han llegado, por ejemplo, a que 6 grandes corporaciones que vamos mostrando aquí, que todos conocemos, estamos hablando de Disney, estamos hablando de AT&T con Warner Media básicamente, que hace poco se unió con todo lo que es Discovery para formar Warner Bros. Discovery, donde tenemos HBO, CNN, que todo el mundo conoce, todos los canales de Warner. Estamos hablando de Viacom CBC. Estamos hablando de Comcast, que tiene básicamente todo lo que es Universal y todos los canales vinculados a él. Estas 4 corporaciones, junto con Sony, que es mediática, pero no solo mediática, se dedica a crear equipos, y General Electric, controlan el 70% de los medios a nivel mundial. Tienen periódicos, revistas, editoras, estaciones de radio, estaciones de televisión, productoras de cine.
A eso le vamos a unir lo que viene copando quizás el mercado mediático en estos momentos, que es el uso de Internet para servicios de streaming o de venta de filmes, de videos, de series a través de Internet, donde, por supuesto, a la cabeza de ese servicio encontramos todavía Netflix, aunque tiene gran, por supuesto, competencia con Amazon, que recientemente no solamente es que produce, sino que compró, por ejemplo, Metro Golden Mayer, tan conocida, con 4.000 títulos o filmes y 17.000 horas de televisión. Y a eso también el Disney normal, que ya veníamos conociendo, que conocemos desde hace tanto tiempo, ahora también ofrece los servicios de Disney Plus, Paramount Plus, HBO Plus, en fin, todos esos medios están también ofreciendo ese servicio de streaming por Internet. Eso nos lleva a que esas corporaciones, junto con otras que están vinculados a todo lo que es el uso de Internet, conformen lo que se ha venido llamando en algunas investigaciones, sobre todo en Argentina, el Club de las 5. ¿Qué es eso, el Club de las 5? Son los grandes, esas empresas tienen tal cantidad de capital y han conseguido aglomerar tal capital bursátil, pues, para ellos, que son capaces de tener en ese capital muchísimo más capital que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países a nivel mundial. Por ejemplo, estamos hablando de que esas empresas, junto con Netflix, dominan todo el espectro de Internet en lo que se llama servicios de redes sociales, ventas por Internet, producción de equipos de telefonía y de telecomunicaciones y en general de computadores, todo lo que son los programas educativos y los software que utilizamos normalmente para escribir, para hacer presentaciones, es el caso de Microsoft, junto con la principal plataforma de búsqueda del mundo, estamos hablando de Google, en que el caso Alphabet es la que une todas estas plataformas y todo lo relacionado con Google. Es tan grande su capital que, por ejemplo, Microsoft tiene el mismo capital que el Producto Interno Bruto de 8 países de Europa del Este, que ya es bastante informado. Google tiene en su capital el Producto Interno Bruto de casi mucho más de las 3/4 partes de los países africanos. Facebook, por ejemplo, tiene más capital que el Producto Interno Bruto de Argentina. Amazon, su capital es equivalente al Producto Interno Bruto de 9 países sudamericanos, comenzando por todo lo que es las Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entonces, el poder que tienen esas empresas junto con Netflix, a eso agregamos lo que son las llamadas redes sociales, donde Meta, el grupo Meta, tiene la prioridad, tiene es la mayor red social del mundo, la empresa con mayores redes sociales. Estamos hablando de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, que tiene tal capacidad que en estos momentos cuentan con 4.620 millones de usuarios en enero de este año, lo que implicó que aumentaron en 820 millones su número de usuarios en los 2 años de pandemia. Esto quizás las redes sociales, lo que llamamos redes sociales, han sido las de mayor crecimiento en todo este periodo que nos ha llevado a la pandemia a estar en casa. No solo para el uso de conectarnos personalmente, sino estas plataformas vienen siendo usadas en la parte de formación, en toda la parte de colocar las propuestas, los cursos universitarios, los cursos de pregrado, los cursos de bachillerato. ¿A qué nos lleva esto? Todos esos conglomerados mediáticos y todas esas corporaciones cuyo objetivo básicamente es el mismo y cuyo capital principal está
en lo que llamamos la hegemonía mediática norteamericana, vienen practicando, sobre todo en América Latina, lo que ellos llaman la estrategia del rollback. ¿Qué es eso de la estrategia del rollback? Si nosotros vemos estos mapas que se están presentando aquí, un momento en los años, después de los años 2000, que América Latina decidió acabar con las dictaduras y con los gobiernos que venían anteriormente y comenzaron a elegir y comenzaron a crearse, a colocarse gobiernos más progresistas en todo lo que es América Latina. Esto que Estados Unidos considera su patio trasero, como somos nosotros, Estados Unidos no podía permitir que se le escapara de las manos lo que por tanto tiempo ellos habían tenido dominado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es así como ellos comienzan una estrategia del rollback. ¿Qué es eso del rollback? El volver atrás, el volver a la situación en que ellos eran hegemónicos y dominantes en prácticamente toda América Latina, y comienzan con lo que ellos llaman una intervención militar abierta, operaciones encubiertas, sociedad civil, entre ellos esas... lo que llaman golpe suave, la retórica diplomática aparentemente benigna, es regresar a los al estadio anterior donde ellos tenían el dominio y el control de la mayoría de los países. Empiezan lo que se llama la guerra no convencional. Esa guerra no convencional implica no solo el uso de inteligencia tecnológica, que es su base, y que fue denunciado en su momento por Edward Snowden, sino que implica el uso de guerra psicológica, operaciones psicológicas, ¿verdad? Y la manipulación de percepciones vía noticias. Es el uso extensivo de medios de comunicación y redes sociales electrónicas y acompañado, ¿verdad? En otro caso también de lo que se llaman operaciones encubiertas. O sea, es saboteo en los países, es sabotear y boicotear la moneda, son intervenciones directas en lo que son los gobiernos. Y es allí que vamos, por ejemplo, a lo que venimos hablando, en esa guerra no convencional, en el caso de el contexto geopolítico venezolano, el que venimos reiterando nuestra posición, en el que venimos trabajando ya desde hace algunos años en la universidad, especialmente en la línea de investigación Movimientos Sociales y Saberes Multidimensionales del CEPAC, donde hablamos de lo que principalmente, que toda investigación tiene que tener un contexto claro para poder analizar qué es lo que pasa en ese contexto. En el caso venezolano, estamos hablando, ¿verdad?, de que Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo. Eso está comprobado, medido por el propio Estados Unidos, por las propias agencias que se ocupan de eso, y además de eso es un productor de gas nacional. Tiene grandes riquezas mineras, especialmente oro, coltrán y otros metales. Y hay una cosa que es característica desde el punto de vista político. Durante casi 100 años, ¿verdad?, los diferentes gobiernos que estuvieron en Venezuela y dictaduras también, respondieron a la obediencia a la política de los Estados Unidos. De hecho, Venezuela, hasta el año 99, hasta el año 2000, tuvo una misión militar permanente, ¿verdad?, que se ocupaba de los asuntos militares, al igual que las empresas que explotaban el petróleo, se ocupaban de toda la explotación de petróleo desde hace más de 100 años, porque el país no tenía conocimiento ni sabía cómo hacer eso. O sea, dominaban toda la parte económica, porque Venezuela, su principal producto exportador, y sigue siendo, es el petróleo junto con la riqueza minera, y desde el punto de vista político, básicamente también tenía la misión militar dominando y orientando todo lo que era tanto la parte militar como la parte ejecutiva gubernamental del país. En el año 99, con la victoria electoral de Hugo Chávez, eso cambió.
Fue un gobierno que se alejó de las políticas norteamericanas al extremo de sacar la misión militar permanente, lo que llevó a un comienzo de una guerra, que llamamos esa guerra no convencional, que fue una guerra económica, financiera y mediática. Básicamente, los medios, esas grandes corporaciones empezaron a generar matrices de opinión con relación al país ya desde hace más de 20 años. En el 2013, luego de la muerte del presidente Chávez, se recrudece ese ataque que se redimensiona con la orden ejecutiva de Obama en el 2015, porque considera a Venezuela un país que puede poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. Ya en 2019, Estados Unidos reconoce un gobierno paralelo con Juan Guaidó, o sea, intentando volver atrás, intentando seguir él colocando el dominio y que el gobierno y el Estado venezolano estuvieran a las órdenes de Estados Unidos, coloca un presidente paralelo que por supuesto es totalmente ilegal, ilegítimo, pero que de inmediato es reconocido, por ejemplo, como países como Brasil y como el llamado Grupo de Lima, que ya venían generando esa guerra simbólica y esa guerra contra el país. A esto se unen un congelamiento de cuentas, la expropiación de Citgo, que es capital venezolano que está en Estados Unidos, una guerra a la moneda que quizás ha sido el principal problema del país, a través de páginas web como por ejemplo Dollar Today y otras que llevaron a una hiperinflación al país. Todo ese teatro de operaciones llevó a lo que llamamos guerra no convencional. Comenzaron las operaciones psicológicas, sabotajes a la infraestructura de servicios públicos, tentativas de golpe de Estado y magnicidio, violencia callejera y paramilitarismo. Dentro de todas esas estrategias en la parte de comunicación comenzaron lo que nosotros llamamos las batallas de los hashtags. Es decir, comenzó a utilizarse Twitter como base principal para las campañas de rumores y las campañas mediáticas dentro y fuera del país, rumores y falsas noticias, fake news, como los llamamos. Los medios privados utilizan esos mensajes de Twitter, ¿verdad?, como fuentes noticiosas, dándole vida hasta grandes titulares de la primera página y emisiones estelares de radio y TV basados en Twitter. Y eso llevó a que comenzara a normalizarse dentro de todo lo que era la parte informativa del país, temas de violencia y discursos violentos en el lenguaje político, con sexismo, racismo, homofobia. Los chavistas o seguidores de presidente Hugo Chávez eran negros, sin dientes, todo lo que significaba ofensivo salía en la prensa sin ningún tipo de control. Y ese proceso de manipulación, que se comenzó a generar a través de los medios, en investigaciones hechas por el equipo de Comunicaciones en Acción, y que nosotros hemos seguido trabajando con algunas categorías, con ellos trabajados, ¿verdad?, por ellos colocadas, junto con el compañero Carlos Lanz, que es uno de los más estudiosos de ese proceso del rollback y de uso de manipulación mediática, tiene como soporte operativo unos roles que fueron establecidos como categorías, que tienen diversas, ellos desempeñan diversos papeles en ese proceso de manipulación. Y estamos hablando de que todo comienza, en el caso del Twitter y en el caso de otros medios, con operadores armadores, que son los quienes orientan las actividades, es quienes comienzan el proceso, es quienes colocan la primera información que debe ser difundida, multiplicada a través de lo que llaman operadores propagadores,
que son los multiplicadores, combinan y triangulan medios, son los múltiplos links a través de las redes sociales. Estamos hablando, en el caso de Venezuela, el responsable de comunicación de la oposición es de Juan Guaidó, que coloca en su Twitter y que además tiene página web y además tiene cualquier cantidad de medios sociales y lista de difusión, coloca la información que es inmediatamente multiplicada por periódicos nuestros internos, más periódicos fuera del país, que también se unen a esa campaña, como es el caso de El País de España, de ABC, del Clarín, en fin. A eso se unen los operadores legitimadores, que ¿quiénes son? Son las instituciones como las universidades, como algunas universidades, la Universidad Católica, la Universidad Simón Bolívar, en el caso de Venezuela, y también lo que se llaman validadores, que son las encuestadoras, las que van colocando encuestas que ratifican que esa información que fue colocada es real y está relacionada con el apoyo de la comunidad. Ese poder mediático es tal que, por ejemplo, en el 2017, justamente después de 4 meses de violencia seguida, se logró parar esa violencia a través de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente donde participaron participaron gran cantidad de personas. En toda América Latina, la foto que salió fue la misma, hablando contra el país y hablando de que Maduro había impuesto una Asamblea Nacional Constituyente. Esa construcción de matrices de opinión e información inciden en la percepción de la realidad venezolana, especialmente en el exterior, como un Estado fallido, de ingobernabilidad, como una crisis humanitaria que permite y justifica una intervención extranjera, genera campañas que afectan la emotividad, generan frustración, odio, intolerancia y legitiman el terrorismo a través de los medios venezolanos. Continuar, retomamos otro escenario de guerra que tenemos en este momento, que es el conflicto ruso-ucraniano. Hablamos de una jugada estratégica en el conflicto ruso-ucraniano. Decimos que Ucrania es el arma elegida por Washington para torpedear el proyecto gasífero del Nord Stream y abrir una brecha entre Alemania y Rusia. El hegemón necesita crear una sensación de que Rusia supone una amenaza para la seguridad de Europa. Esta propaganda de guerra se crea con la intención de fabricar crisis que se pueden utilizar para aislar, criminalizar y en última instancia dividir a Rusia en unidades más pequeñas. Sin embargo, el objetivo verdadero continúa siendo Alemania. Hay una declaración de un consejero alemán que dice, que es Stefan Meister, dice que cuanto más se habla en Estados Unidos de sanciones para el proyecto gasífero, más popular se vuelve entre la sociedad alemana. Entonces hay todo un tema que debe ser considerado cuando estamos entendiéndose. ¿Qué está detrás del conflicto? O sea, que además de toda la acción expansionista de la OTAN, y que además cuestiona a Rusia en el hecho de invasión, cuando Estados Unidos en el periodo de la Guerra Fría, o desde la Guerra Fría, ha invadido más de 50 países a nivel mundial. Entonces, un poco esa es la discusión que está allí. También vemos que en esa fabricación mediática del teatro de operaciones, en el caso de Rusia, tenemos que la agencia Reuters y la BBC participan en programas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido para debilitar la influencia del Estado ruso. Tenemos el programa de formación para periodistas rusos supervisionados por Reuters o por Reuters para producir un cambio de actitud y establecer redes de influencia en Rusia y en sus alrededores para promover narrativas a favor de la OTAN en las regiones de habla rusa. Aquí estaríamos inclusive pensando en la expresión de la quinta columna, un poco esa construcción que traemos desde la Guerra Civil Española, de crear un enemigo dentro de las líneas enemigas. En este caso, construyendo narrativas y siguiendo ese programa de periodistas. Se dice que también la Reuters habla de una red de influencia global de 15.000 personas y periodistas, incluyendo 400 periodistas que están dentro de Rusia. Las redes sociales como Spatch, Facebook, Twitter, TikTok recurren a trucos informativos para hacer visibles ciertas cuentas o reducir la audiencia. Todo lo que sabemos con el uso de bots, de robots para generar información
Es algo que inclusive en el caso de Brasil sabemos que fue utilizado en la última campaña electoral. La censura de Google contra los medios rusos es anterior a la guerra. O sea, un momento anterior ya. En el año 2017, el principal vocero de Google ya hablaba de invisibilizar a la cadena rusa Sputnik. Entonces es una situación que tuvo, por supuesto, sus antecedentes. Estamos hablando también de la participación mediática directa. O sea, se va creando el teatro de operaciones, pero luego hay una acción directa. Y la acción directa tiene que ver con, por ejemplo, el 10 de marzo, Meta, o sea, como ya explicó la profesora Nora, o sea, que es la que reúne las principales redes sociales, eliminó restricciones para permitir insultos, llamando a la violencia y amenazas de muerte contra soldados rusos, contra el propio Putin, Lukashenko, etcétera, para tratar de evitar la invasión rusa. Y en ese sentido, Rusia responde con un bloqueo de esas redes. Pero también sabemos, y se ha estado circulando, toda la acción para generar un espíritu antirruso en ese contexto. Si todo lo que sea ruso es negativo, o sea, sin ver, no es el Estado, no es el gobierno, sino que es toda la cultura o toda la sociedad rusa. El 12 de marzo las grandes redes sociales como Google y Twitter tomaron partido de manera explícita, restringiendo y censurando y marcando la información a su antojo. Una desinformación clara. Mientras los rusos sostienen que las tropas siguen avanzando en el objetivo propuesto, Putin manda a callar las voces internas que repudian la invasión y difunde también presuntas noticias falsas sobre la guerra. O sea, ahí en ese terreno, más que las acciones directas de una guerra, en este caso no convencional, sino directa, convencional, regular, el tema de la información continúa siendo importante. Los medios occidentales y ucranianos ensalzan el heroísmo de sus patriotas y narran dramáticas historias de mártires lanzados a ponerle freno a la agresión rusa. A partir del 12 de marzo, el bloqueo de Meta a medio ruso y la plataforma de alojamiento de videos de Internet, como YouTube, bloquea las agencias de media de rusa Rifle y de Russia Today. Es importante este dato porque el tema de cómo se saca del repositorio de YouTube toda una información referida a lo que se produce desde Rusia, algunos críticos consideraron esto como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, con la quema de libros. O sea, son documentos audiovisuales que estaban alojados en esa plataforma y que fueron borrados. No se sabe si permanentemente o sacados de la red, de la plataforma. Las sanciones y el bloqueo mediático, estamos hablando de Meta, Instagram, o sea, todas estas, Twitter, TikTok, o sea, todas estas que están acá señaladas, que como bien lo explicó la profesora Nora, se convierten en una acción hegemónica para, en este caso, responder o colocar el tema del conflicto ruso y Estados Unidos como el centro hegemónico no aparece en ese proceso. Y ahí pudiéramos estar hablando también de las guerras de proximidad, las proxy war, que es cuando por encomienda otro Estado asume la guerra, en este caso del hegemón. En el caso, estábamos hablando aquí de Ucrania con Rusia, Estados Unidos por detrás, o estamos hablando inclusive de lo que se intentó hacer en algunos momentos desde Colombia contra Venezuela. Estamos hablando aquí de experiencias configuradoras también, un poco para ya ir cerrando, contrahegemónicas. Tenemos por un lado los medios comunitarios y alternativos, en el caso de Venezuela, Guerrilla Ninja, La Iguana, Katia TV, Habla TV, que son, diríamos, no estatales, ¿no? Y Telesur, que siendo estatal, sin embargo, es una alternativa frente a la conformación hegemónica, o sea, la manera como se desarrolla el trabajo allí. Y en el caso de Europa, estaríamos hablando de podcast, youtubers o sitios o sites que trabajan, que hacen un trabajo diferenciado. ¿Qué destacamos de este proceso? Las experiencias de guerras de comunicación en contexto de guerra. Podemos destacar, en el caso de Venezuela, las REMI, que son las redes de respuesta inmediata, que durante el 2014 hasta prácticamente fuertemente el 2018 o el 2017, que fueron los años de mayor confrontación y de acción violenta callejera, desarrollan y articulan acciones de comunicación por varias vías. Estamos hablando de correo electrónico, estamos hablando del propio WhatsApp, estamos hablando de radiotransmisión con radios de 1 metro que generaron corredores de información para defender el proyecto bolivariano, independientemente del Estado, independientemente del gobierno. Y en el caso de Europa, en este momento podemos destacar la página
PR-21, que funciona en Europa. No tenemos claro exactamente dónde está alojada, porque precisamente por la situación de guerra trata de encubrir esa localización. Está generando información sobre la mirada oculta del conflicto ruso-ucraniano. Poco ya para cerrar, podemos estar estableciendo que en las universidades, instituciones académicas y movimientos sociales, destacamos UNICINO, en el caso de Proceso PON, CIESPAL, la Cátedra Matelar, en Claxo, algunos trabajos, algunas experiencias de investigación e información que se desarrollen en ese espacio, el CEPAP, en este caso en la Universidad Simón Rodríguez en Venezuela, la UNICON, que es la Universidad Internacional de la Comunicación en Venezuela, que es un proyecto que apenas comienza, y también en movimientos sociales se generan reflexiones y se producen conocimientos para darle respuesta a esa acción hegemónica, en este caso que se redimensiona en contextos de guerra. Estamos hablando que hay un diálogo desde esta experiencia, estamos hablando que hay un diálogo con referentes teóricos, ya decíamos al principio, la obra de los Matelares es fundamental en ese proceso, hay otros teóricos que nos dan elementos para pensar estas situaciones. Y allí queremos destacar ya para finalizar una categoría que propone Boaventura de Sousa Santos, que es la de intelectuales de retaguardia. O sea, siempre pensamos en los intelectuales vinculados o fijando pautas, en un cierto pensamiento crítico también, pero tal vez lo que sea necesario en este momento, dada la complejidad de los procesos y dada la emergencia de un conjunto de sujetos sociales no tradicionales y de la propia complejidad y la multidimensionalidad que está planteada en estos procesos de confrontación hegemónica contra hegemónica y de creación de alternativas, los intelectuales de retaguardia serían diferentes a unos intelectuales de vanguardia, porque esta retaguardia sería dando soporte, condiciones, dialogando con esos sujetos colectivos que luchan en el mundo a escala planetaria por otros mundos posibles, por frenar de alguna manera la acción hegemónica de un modelo que hoy está en crisis y que de hecho el conflicto ruso-ucraniano lo que pone en evidencia claramente son contradicciones dentro del propio modelo capitalista, dentro de la posibilidad de la emergencia de una reorganización dentro del propio modelo capitalista, que en este caso sería representado por Rusia, por China, inclusive, que le quitaría la fuerza a lo que ha sido esa estrategia de dominación de espectro completo de un hegemón que se considera dueño, o sea, por decisión divina, de la vida en el planeta. Entonces, eso sería lo que está en juego hoy. Y bueno, y por aquí vamos dejando nuestra reflexión para que entonces quedamos dispuestos al diálogo, a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, estamos acá, conseguimos conectarnos. Gracias, Jacqueline, muito obrigado. Muito obrigada, professores, uma honra, sempre muito bom ouvi-los, foi uma exposição belíssima. Agora a gente abre espaço aqui para dúvidas, comentários, que bom que a internet permitiu, que vocês estão aqui conosco. Sim. Começou a travar um pouco aqui, mas assim, muito pouco. Tentando. Perfeito. Acho que a gente pode começar aqui com as perguntas, comentários. O professor Effendi vai falar. Até o professor Orlando abrir o microfone, eu queria, agradecer pela cooperação para o colóquio, né? E foi muito difícil para a audiência acompanhar a velocidade do espanhol caribenho, venezuelano. Alguns que temos alguma experiência com o espanhol, realmente realizamos um esforço, mas foi muito legal ter essas lâminas explicativas, essas sínteses, um trabalho de pesquisa sofisticado e sistemático, tão importante. A minha pergunta é sobre toda essa produção que vocês colocam de parte das grandes transnacionais da informação. Que afetações vocês têm percebido na juventude venezuelana? Bom, a gente poderia falar que é importante esse mapeio, né? essa cartografia que é feita das conexões dessas corporações, porque essa construção, falaríamos, hegemônica, ela flui por diferentes caminhos. Então, não é só uma questão dos informativos, falada via notícia, né? Mas também é pelos seriados,
pela música, assim, você vai acompanhando, claro, tem tido uma incidência importantíssima em alguns momentos. A gente fala que se foi criando uma matriz de deslocalização, de desconforto, de frustração, de desarraigo da juventude. Assim como trabalhar ou não lugar, assim, como que esse país não é meu país, não tem como estar nesse lugar. E aí, então, sobretudo, em 2017, que é onde vai ter uma explosão de confronto importante, e nessa violência de rua, vai ter uma participação importante de jovens, né? Foi uma questão assim, a gente fala que estamos numa situação de guerra direta, assim, com todo o que foi explicado aqui da guerra convencional, como psicológica e tudo mais, mas nesse momento, durante 4 meses, teve ocupação de rua violenta em 18 municípios do país, incluindo Caracas, né? Incluindo um município perto de Caracas. Na verdade, a cidade de Cabral não teve essa situação concreta, mas foi uma questão difícil, 4 meses. E aí os jovens, assim, foi criando inclusive uma épica para essa juventude, e tem aquele seriado que se chama Guerra de Drones. Guerra de Drones, em espanhol, né? Que é a questão da épica, das lutas, dos escudos, dos escudeiros, símbolos, inclusive situações assim, inimagináveis, né? A gente falou da igreja institucional, o poder eclesiástico institucional na Venezuela, acompanhando esses processos, e tem uma imagem assim, muito forte de um grupo desses jovens escudeiros indo para combater na rua, e um padre, uma igreja, dando a benção para esses jovens como se fosse uma cruzada, eram umas cruzadas. Então, sim, teve esse trabalho uma influência grande. Eu poderia acrescentar a fala do Adrian o fato que essa falta, esse desarraigo, essa visão do país, que é um país que não permite o desenvolvimento da pessoa, que não tem nada para oferecer às pessoas, gerou nos jovens, nos profissionais, primeiro, o começo de um processo migratório importantíssimo, onde nossos profissionais, nossos universitários estavam estudando de forma gratuita, só pensando mesmo em que tinha que sair do país, porque o país não estava oferecendo nenhuma oportunidade profissional para eles. Então, era tanto essa imagem de um país que não oferecia nada, um país sem futuro, que já desde o ensino médio, por exemplo, os próprios professores, os próprios diretores dos colégios, sobretudo os colégios privados, começaram a falar com os estudantes que eles tinham que planificar onde que eles iam ir em bolsa, para que lugar iam ir embora, porque eles não poderiam estar estudando na própria Venezuela, porque Venezuela não estava oferecendo para eles futuro nenhum. Então, esse começo dessa migração que se acrescentou com os anos, começou precisamente a partir de 2015, com o decreto de Obama e com um aumento de tudo que foi a campanha midiática contra o país e especificamente operações psicológicas contra os jovens, porque a gente fala que as pessoas já mais velhas, mais adultas, eles já têm um apego com o país, têm outra consciência, têm outra forma de ver o que acontece no contexto venezuelano. Mas os mais jovens, os meninos, os adolescentes, não. Então, através das redes sociais, através do telefone, através da mídia, a mensagem que ia chegando é
Venezuela é um país que não tem futuro. Você precisa sair, e aí começou todo esse processo migratório que chegou nesse momento a quase 3 milhões de pessoas fora do país. Quando Venezuela sempre foi um país que recebeu migrantes, não foi um país de migrantes para fora. Então, isso também é importante levar em conta. Perfeito, professores. Obrigada pela resposta. Vou seguir aqui. Tem uma pergunta aqui no chat, da Ana Paula da Rosa. Ela parabeniza, né, pela excelente apresentação, agradece pela belíssima fala e ela vê muitas discussões em interface com a pesquisa que ela desenvolve. Pergunto a vocês como podemos pensar dentro deste contexto de uma guerra não convencional atravessada por diferentes tipos de dispositivos midiáticos. O papel dos atores sociais que não estão vinculados às mídias hegemônicas, mas que se valem das redes, por exemplo, para mostrar outros discursos. Na visão de vocês, estes sujeitos tendem também ser parte do teatro de operações, uma espécie de adesão voluntária ao discurso hegemônico ou fora das corporações jornalísticas e midiáticas? Há espaços de ruptura? Então, ela traz uma pergunta bem polêmica. Isso. Bom, a gente poderia falar o seguinte, né? Quando a gente fala de configurações contra-hegemônicas, estamos nos referindo a movimentos sociais, a processos de articulação, inclusive não governamentais, né? São fora do governo, do Estado, mas da sociedade civil, que em algum momento, dentro desse processo, no caso da Venezuela, nesse contexto de guerra não convencional, se tentam sequestrar algumas palavras, algumas categorias, né? E se mostra, por exemplo, sobretudo, o discurso mediático, a matriz informativa, ela vai para o exterior, assim, para que a sociedade fora da Venezuela tenha uma ideia, né? E até naturalize ou justifique uma intervenção estrangeira nesse país, né? Então, dentro desse processo, se fala de sociedade civil como um todo monolítico, homogêneo, que está contra o governo bolivariano. E, na verdade, não é assim. Tem grupos, sim, opositores que estão captados por lideranças de extrema-direita e tudo mais, participam, tem vários, né, de diferentes níveis, né, e nuances. Mas tem uma comunidade, ou grupos sociais, movimentos sociais, que defendem o projeto bolivariano e que trabalham com diferentes apropriações tecnológicas, né? Estamos falando de rádios comunitárias, fundamentalmente, nos anos 2000, seria um movimento de rádios comunitárias importantes no país, mas também o uso das tecnologias digitais para colocar outra voz, né? Se tem trabalhado isso que colocou a professora Nora na parte das guerras das hashtags, as guerras de Twitter, né? O Twitter é muito utilizado na Venezuela nesse confronto, né? Então, é utilizado tanto pelas forças contrárias ao projeto bolivariano, quanto quienes defendem o projeto bolivariano. Não só o governo, mas também a sociedade civil, os movimentos sociais que trabalham nisso. E temos que destacar, nesse contexto, um trabalho feito por movimento ou por uma plataforma de articulação de movimentos sociais que se chama Comunicadores em Ação, onde se desenvolvem essas categorias de operadores armadores, operadores propagadores, legitimadores, esse processo que tinha que ver com um monitoreo, com um mapeio, uma cartografia dos tweets que eram transmitidos, enviados em períodos como uma semana ou em conjunturas. Em conjunturas, momentos de pico em que o bombardeio de informação é muito maior. Então, estamos falando de oficinas nas comunidades para incorporar metodologia de leituras críticas, discursivas, midiáticas e outras mais. Sim, acho que temos uma experiência aí contra-hegemônica, elaborando outros elementos para se confrontar com e ter resultados importantes, assim, momentos como isso que da Assembleia Constituinte, o momento que tentaram entrar a força, ajuda, entre aspas, comunitária na Venezuela, que teve um fato conhecido como o confronto ou a batalha das Três Pontes, que foi na fronteira com a Colômbia. E aí
além da questão física concreta do terreno com físico, teve muita importância o debate e o confronto simbólico, se tanto o que foi construído contra o projeto bolivariano, como que era feito ou foi feito pelos movimentos sociais em defesa da Revolução Bolivariana. Perfeito, professor. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pela pergunta. Eu não sei se o Orlando retornou. Orlando? Orlando, presidente. Hola, saludos. Fala, fala, sí, garoto. Saludos a todos, gracias por la invitación a participar en este evento esclarecedor. De verdad que lo que los profesores nos han ofrecido en la tarde de hoy se repite como estrategia mediática, no solamente en el caso venezolano, sino que también acá en este territorio donde yo me encuentro ahora, que es en la ciudad de Santiago de Chile. Hace aproximadamente 2 años se vivió lo que aquí se llamó la explosión social y que fue manejado de manera mediática para el resto de América Latina de una manera solapada, no con la impronta que tuvo, por ejemplo, el caso venezolano o casos como el que recientemente ocurrió en Cuba, como manejo mediático. Acá fueron aproximadamente 6 meses de movilización en la calle, de movilización de gente en la calle, de la protesta social, y bueno, trajo como consecuencia algo que este pueblo se merecía desde hace algún tiempo, que era un nuevo orden, un nuevo marco legal, o sea, tener una nueva constitución. Chile todavía, hoy por hoy, se rige, y todos los gobiernos, después del plebiscito del 89 aproximadamente, de la dictadura militar dirigida por Pinochet, todavía Chile se rige con la misma constitución del año 80. O sea que todos los gobiernos que posteriormente dirigieron este país o estuvieron a la cabeza gerenciando desde la Moneda, del Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno, nos rigieron por la Constitución del año 80 elaborada por Pinochet. Así que esa explosión social trajo como consecuencia esto que ahora estamos viendo acá en Chile, que va a ser una nueva constitución o un nuevo orden constitucional que está en discusión. Pero todo lo otro solapado que no se dijo a través de los medios también se hace desde la mediática, cuando existen conflictos sociales y a través de los medios se utilizan, bueno, a ver películas de Netflix, a ver películas de Amazon, a encerrarse, a no a la movilización. Y fue tanto la pandemia, vino pues, y la posibilidad de una convención constituyente, la que hizo que la gente se desmovilizara. Gracias, profesores. Saludos desde acá, desde esta región austral. Gracias. Obrigada, Orlando. Posso passar para a próxima, professores? Posso passar, acho que o Luan. Já que eu coloquei ali no chat que, infelizmente, nós já estamos estourados no nosso tempo para poder dar 5 minutos de intervalo, era para ser 20, então... se os colegas quiserem dar o último saludo, professores Nora e Adrian, agradeceremos. Aí a questão, primeiro, agradecer, né, pela possibilidade de estar aqui neste evento acadêmico, compartilhando nossas reflexões, e chamando também para essa necessidade de aprofundar nessas leituras da realidade, com essas mediações, no caso mediáticas, e essas tensões hegemônicas e contra-hegemônicas, né? Acho que temos na prática dos movimentos sociais e nas reflexões que teóricos e teóricas como Sumatelar, como Paulo Freire, como todos estes que são e estas que são señaladas nas histórias dos movimentos sociais, temos elementos
y en otros también de otras latitudes, como por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, con esa llamada a una intelectualidad de retaguarda. Acho que temos esses convites, esses desafios e nos localizamos. Então, obrigado, professora Nora. Bom, muito obrigada e esperamos que estas discussões, este diálogo que se está estabelecendo y que de alguna manera ya tem anos a través da Rede Anlate, continue e permita profundizar e intercambiar esses conhecimentos do que a gente está fazendo e do que estão fazendo os outros para melhorar as nossas pesquisas críticas, para melhorar o que fazemos no dia a dia como professores, como docentes. Muito obrigada. Obrigado. Nora, Adri, muito obrigada pela parceria, pelo tempo que estamos juntos, pelas grandes lições que vocês trazem para nós. E, bom, continuamos juntos. Valeu. Obrigado. Obrigada.